¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Tayuya y era amigo de Kurama? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. La fría luz de la luna filtrándose a través de las gruesas barras de metal del sello iluminaba el vasto y húmedo alcantarillado interior. Para la gran mayoría, ese lugar representaba una prisión de pesadilla, una jaula destinada a contener a un monstruo sediento de sangre. Sin embargo, para Naruto Uzumaki, ese espacio mental se había convertido en un refugio silencioso donde las burlas y el desprecio de la aldea simplemente dejaban de existir. Estás perdiendo el tiempo con esos entrenamientos absurdos de taijutsu. Mokoso, resonó la voz profunda y monumental de Kurama, el zorro de 9 colas, cuyos enormes ojos rojos brillaban en la penumbra con una mezcla de diversión y desdén fraternal. Un par de golpes mal dados no van a hacer que esos aldeanos ciegos reconozcan tu valía. La fuerza real se cultiva entendiendo el flujo del chakra que circula por tus venas, no sudando como un tonto en el lodo. Naruto, sentado con las piernas cruzadas frente al gigantesco hocico del Biju, esbozó una sonrisa torcida mientras se cruzaba de brazos. Lejos de sentir miedo, la presencia imponente del zorro le otorgaba una extraña sensación de compañía. Llevaban años hablando en ese plano mental, y lo que en un principio fue terror, con el tiempo se transformó en una sólida y única amistad. Kurama se había convertido en su confidente, su consejero silencioso y el único ser en todo Konoha que no lo miraba con lástima o desprecio. No es un entrenamiento tonto, Kurama, respondió Naruto con su característico tono terco pero sin rastro de enojo. Si quiero convertirme en Hokage, necesito ser fuerte por mí mismo, sin depender siempre de tu chakra. Aunque, claro, admito que tus consejos sobre cómo moldear la energía espiritual no son malos del todo. El zorro soltó un bufido que sacudió las paredes de agua estancada, un sonido que simulaba una carcajada gutural. Como digas, mocoso terco. Pero más te vale mantener la guardia en alto. Siento una perturbación en el exterior, algo áspero y cargado de una hostilidad extraña que se acerca a los límites del bosque de la aldea. No es un ninja ordinario de Konoha. Al salir de su trance mental, la realidad de la noche golpeó a Naruto con una brisa helada. El bullicio de las calles ya se había apagado por completo y el silencio nocturno dominaba la aldea oculta entre las hojas. Impulsado por la advertencia de Kurama y por esa curiosidad innata que siempre lo metía en problemas, decidió saltar por los tejados hasta rebasar la muralla perimetral, adentrándose en la espesura del bosque circundante. El aire estaba cargado de humedad y el crujir de las hojas secas bajo sus sandalias era el único sonido que rompía la quietud. Tras avanzar varios metros esquivando ramas y raíces, un sonido singular comenzó a filtrarse entre el susurro del viento, notas musicales cortantes, agudas y extrañamente hipnóticas, producidas por una flauta travesiza. No era una melodía alegre. Desprendía una frustración densa, una furia contenida que resonaba con fuerza en el ambiente. Siguiendo el rastro acústico, Naruto se ocultó entre las copas de los árboles, asomándose con cautela hacia un claro iluminado por los destellos plateados de la luna. En el centro del claro se encontraba una chica de cabello rojo vibrante, casi carmesí, vestida con las ropas oscuras y holgadas típicas de los subordinados del sonido. Su respiración era agitada, el sudor perlaba su frente y sus dedos se deslizaban con rabia sobre las perforaciones de su instrumento, intentando perfeccionar una técnica ilusoria que parecía resistírsele. Era Tayuya. Cada nota que emanaba de la flauta parecía temblar a punto de quebrarse, reflejando el agotamiento físico y mental al que era sometida. De pronto, un error en la digitación hizo que la melodía se desmoronara en un chillido estridente. Con un grito de pura frustración, Tayuya arrojó la flauta al suelo y golpeó el tronco de un árbol cercano con el puño, haciendo que la corteza se astillara. ¡Maldición! Otra vez falló. Exclamó con voz áspera y dominante, pateando el suelo con rabia. A este paso, Orochimaru va a desecharme como a un juguete viejo. Desde su posición elevada, Naruto observó la escena con atención. No vio a una enemiga temible o a un monstruo del sonido. Vio a alguien que cargaba con un peso insoportable, una chica atrapada en un destino que no había elegido, luchando contra sus propios límites en plena madrugada. Esa sensación de aislamiento y presión constante era algo que él conocía demasiado bien. Sin medir las consecuencias, y movido por ese impulso que desafiaba cualquier protocolo ninja, Naruto se dejó caer desde la rama, aterrizando de manera ruidosa en el claro a pocos metros de la pelirroja.
Tayuya giró sobre sus talones de inmediato, adoptando una postura defensiva mientras canalizaba chakra en sus manos y llevaba los dedos hacia una funda oculta, lista para cortar en pedazos al intruso. Sus ojos rojos brillaban con hostilidad pura, clavándose en el rubio con una ferocidad letal. ¿Quién demonios eres tú? Escupió Tayuya con veneno en la voz, analizando la banda ninja con el símbolo de Konoha en la frente del chico, un perro rastreador de la hoja. Si viniste a espiar, te aseguro que este será tu último día. Naruto levantó ambas manos con las palmas abiertas, mostrando que no llevaba armas preparadas, aunque una sonrisa tranquila se dibujaba en su rostro. Lejos de intimidarse por la mirada asesina de la Kunoichi, dio un paso al frente con total naturalidad. Tranquila, no vine a pelear contigo, dijo Naruto con voz firme pero calmada. Estaba entrenando en el bosque y escuché tu flauta. Bueno, más bien escuché cómo te enojabas porque no te salía la melodía. Las mejillas de Tayuya se encendieron, no por vergüenza romántica, sino por una ira fulminante ante la intromisión y la audacia del chico. ¿Te estás burlando de mí, imbécil? Chilló, apretando los dientes con tanta fuerza que casi los cruje. No tienes ni idea de lo que hablas. Lárgate de aquí antes de que te convierta en ceniza con mis ilusiones. No me estoy burlando, replicó Naruto, borrando la sonrisa y mirándola fijamente a los ojos con una intensidad que desconcertó a la Kunoichi por un instante. Sé lo que se siente estar frustrado, sentir que por más que te esfuerces y golpees las paredes, el mundo sigue exigiéndote más de lo que puedes dar. Te ves igual de sola que yo, aunque intentes ocultarlo detrás de esa máscara de gritos y amenazas. Tayuya se quedó petrificada por un segundo. Nadie, ni sus despiadados compañeros del cuarteto del sonido ni el propio Orochimaru, le había hablado jamás de esa manera. Para ellos, ella no era más que una herramienta prescindible, un recipiente para un poder oscuro. Escuchar a un ninja de Konoha, el enemigo jurado, describir con tanta precisión el vacío que llevaba dentro la descolocó por completo. Tú no sabes nada de mí, murmuró ella bajando ligeramente la guardia, aunque el temblor en su voz delataba que sus palabras habían dado en el blanco. Un shinobi estúpido de la hoja rodeado de paz y amigos no tiene ni idea de lo que es el verdadero infierno. ¿Paz? ¿Amigos? Naruto soltó una pequeña risa amarga, recordando las miradas de desprecio en las calles de la aldea. Créeme, los dos compartimos el mismo tipo de infierno. La única diferencia es que tú tienes una flauta para descargar tu furia, y yo tengo a un zorro gruñón dentro de mí. Antes de que Tayuya pudiera procesar la insólita confesión sobre un Biju, Kurama resonó en la mente de Naruto con una advertencia seca. Mocoso, alguien se acerca desde el sector oeste. Varios ninjas del sonido están rastreando su posición. Si se quedan aquí, esto se convertirá en un baño de sangre antes de que amanezca. Naruto miró de reojo hacia la dirección indicada y luego devolvió su atención a la pelirroja, quien también pareció percibir el peligro al notar una vibración extraña en el aire. Vienen por ti, dijo Naruto con seriedad, dando un paso más hacia ella y extendiendo una mano. Si te quedas aquí, te atraparán y te volverán a encerrar en ese maldito ciclo. No sé qué haces en este bosque, pero si quieres sobrevivir a tu propia furia, vas a necesitar algo más que una flauta rota. Tayuya miró la mano extendida del rubio. Sus instintos le decían que debía matarlo, que confiar en un ninja de Konoha era una estupidez suicida. Sin embargo, en el fondo de su alma herida, el calor de esa oferta genuina quemaba con más fuerza que cualquier maldición. Sin decirle una sola palabra, apretó los labios, tomó su flauta del suelo y, con un movimiento rápido, rozó levemente la mano de Naruto antes de dar un salto hacia atrás, perdiéndose entre las sombras del espeso follaje nocturno, no sin antes dejar escapar una última mirada llena de un extraño y turbulento interés. Naruto se quedó con la mano suspendida en el aire, sintiendo todavía el rastro del frío metal de la flauta y la energía caótica de la chica. Desde su interior, la voz de Kurama retumbó con un tono burlón pero cómplice. Parece que esta noche trajiste a casa algo más interesante que simples ramas rotas, Naruto. Cuidado con el fuego de esa pelirroja. Podría terminar quemándote por completo. Los días posteriores al fugaz encuentro en el claro del bosque transcurrieron con una pesadez inusual para Naruto. El bullicio matutino de la aldea oculta entre las hojas, con sus puestos de ramen humeantes y las risas de los niños corriendo por las calles, parecía desvanecerse en un segundo plano cada vez que su mente divagaba hacia aquella pelirroja de ojos encendidos y carácter indomable.
Las notas cortantes de su flauta seguían resonando en sus pensamientos como un eco persistente, recordándole que, más allá de los muros de Konoha, existía alguien cuyo sufrimiento reflejaba el suyo con una precisión aterradora. «Te la pasas mirando al techo con esa cara de imbécil desde hace 3 días», mocoso gruñó Kurama desde la profunda oscuridad de su celda mental, aunque en su tono ronco se filtraba una sutil chispa de diversión. «Si vas a seguir perdiendo el tiempo suspirando por una subordinada de esa serpiente asquerosa de Orochimaru, al menos asegúrate de limpiar tu mente cuando estemos entrenando control de chakra. La última vez casi haces explotar las tuberías de agua con tu inestabilidad emocional». Naruto, sentado en su cama con las manos detrás de la nuca, desvió la mirada hacia el vasto espacio interior de su subconsciente, donde los enormes ojos rojos del zorro lo observaban con socarronería. «No estoy suspirando por nadie», Kurama respondió el rubio con un atisbo de defensividad en la voz, aunque sus mejillas delataban lo contrario. «Solo. Me pregunto si estará bien. Sabes perfectamente cómo trata Orochimaru a sus peones. Los usa hasta que se rompen y luego los desecha como basura. Ella estaba al límite. ¿Y desde cuándo te importa la supervivencia de los perros del enemigo?», replicó el Bijulu con un bufido que hizo ondear el agua estancada del alcantarillado. «Esa chica carga con marcas malditas y un chakra oscuro que huele a azufre y desesperación. Si te acercas demasiado a ella, terminarás quemándote las manos. Aunque admito que tiene agallas. No cualquiera le grita a un ninja de la hoja con esa furia sin derramar una sola lágrima de miedo». Las palabras de Kurama resonaron en la mente de Naruto, dándole la razón en silencio. Había algo en Tayuya que no se quitaba de la cabeza esa negativa rotunda a mostrar debilidad a pesar de estar rota por dentro. Decidido a no quedarse de brazos cruzados esperando a que el destino hiciera de las suyas, Naruto esperó a que el sol cayera por completo, cubriendo la aldea con el manto protector de la noche. Con un movimiento ágil, se deslizó por su ventana, eludiendo con facilidad la vigilancia ligera de los Anbu que patrullaban el perímetro interior, y se adentró de nuevo en la espesura del bosque fronterizo. El aire nocturno estaba gélido y cargado de una densa neblina que dificultaba la visibilidad. Naruto avanzaba de rama en rama utilizando sus técnicas de salto con precisión, guiado por la sintonía que mantenía con el chakra de Kurama para detectar cualquier fluctuación extraña en el entorno. Tras recorrer varios kilómetros hacia el sector oeste, donde los árboles comenzaban a escasear dando paso a terrenos rocosos, una vibración aguda en el ambiente detuvo su avance en seco. «Alerta, mocoso», la voz de Kurama se volvió cortante y seria en su interior. «Hay movimiento más adelante. 3 presencias con un chakra denso y distorsionado se están moviendo a gran velocidad. Y, una de ellas está perdiendo energía rápidamente. Es la pelirroja». Sin pensarlo 2 veces, Naruto aceleró el paso, impulsándose con todo su chakra a través de las copas de los árboles hasta romper la línea forestal y asomarse a un cañón rocoso iluminado por la pálida luz de la luna llena. La escena que se desplegó ante sus ojos hizo que su sangre hirviera de rabia. En el centro del lecho de piedra seco, Tayuya se encontraba de rodillas, apoyada pesadamente sobre su flauta rota, con la respiración entrecortada y un hilo de sangre escurriéndose por la comisura de sus labios. Su piel exhibía marcas oscuras y geométricas que se extendían desde su cuello por todo el cuerpo, un rastro evidente de la peligrosa fase de la marca maldita. A su alrededor, 2 ninjas del sonido con túnicas oscuras y rostros ocultos bajo capuchas la apuntaban con kunais impregnados de energía hostil. «Eres una decepción absoluta», Tayuya escupió con desprecio uno de los subordinados, un hombre alto de complexión delgada y mirada sádica. Lord Orochimaru dio órdenes claras de eliminar a cualquier desertor que dude de su lealtad antes de que la misión principal comience. Tu debilidad mental te ha costado la cabeza. Tayuya levantó la barbilla con esfuerzo, sus ojos inyectados en sangre desprendiendo un destello de pura furia desafiante a pesar del dolor agudo que carcomía sus músculos. «Váyanse al infierno», escupió ella con voz ronca, intentando canalizar los últimos restos de su chakra para invocar a sus demonios de la necrópolis. «Prefiero morir 1000 veces antes que seguir pudriéndome sirviendo a esa maldita serpiente». El ninja del sonido levantó el brazo con el kunai listo para asestar el golpe final. Pero antes de que el metal pudiera cortar el aire, un borrón rubio descendió desde el borde del cañón como un rayo furioso, interponiéndose de golpe entre la kunoichi y su ejecutor. Con un movimiento seco, Naruto extrajo un kunai de su bolsa y desvió el ataque del agresor con un estruendo metálico que hizo saltar chispas en la oscuridad.
El impacto sorprendió al ninja del sonido, quien retrocedió tambaleándose por la fuerza inesperada del impacto. ¿Qué demonios?, exclamó el enemigo, recuperando la postura y mirando con incredulidad al rubio, un mocoso de Konoha. ¿Qué haces aquí, intruso? Naruto no respondió con palabras. Su mirada azul, habitualmente cálida y juguetona, se había transformado en un abismo de fría determinación. Canalizó chakra puro en las palmas de sus manos, formando instantáneamente una esfera rotativa perfecta que comenzó a zumbar en el silencio de la noche. Lo que hago es asegurar que dejen en paz a quien ustedes quieran tocar, dijo Naruto con voz profunda, un tono que hizo eco en las paredes rocosas del cañón. El segundo ninja del sonido, viendo la técnica avanzada del rubio, adoptó una postura de combate y selló rápidamente con las manos. Estúpido imprudente. Te arrepentirás de meterte en asuntos del sonido. Arte ninja jutsu de ondas disonantes. El enemigo abrió la boca y exhaló una ráfaga de ondas sonoras concentradas directamente hacia Naruto, diseñadas para desequilibrar el sistema nervioso y romper el flujo de chakra. Lejos de retroceder, Naruto confió en las directrices de su interior y en su propio entrenamiento instintivo. Con un rugido, canalizó el chakra de Kurama para reforzar su resistencia física sin romper las reglas de su mundo, y barrió el suelo con un salto lateral apoyándose en una pared de roca para evitar el impacto directo. No te dejaré sola otra vez, gritó Naruto, desapareciendo de la vista del enemigo gracias a su velocidad explosiva. En una fracción de segundo, apareció frente al primer agresor y estrelló su técnica contra la guardia del enemigo, generando una onda expansiva de chakra que mandó a volar a ambos subordinados contra las rocas circundantes, dejándolos inconscientes al instante. El silencio volvió a reinar en el cañón, roto únicamente por el sonido de la respiración agitada de Naruto y el débil parpadeo de las marcas malditas en el cuerpo de Tayuya. El rubio se giró rápidamente, guardó sus armas y corrió hacia la pelirroja, arrodillándose a su lado para sostenerla antes de que cayera al suelo desvanecida. Tayuya abrió lentamente los ojos, encontrándose con la mirada decidida y cálida del chico de Konoha que había vuelto a aparecer exactamente cuando su mundo se desmoronaba. Sus labios temblaron ligeramente, divididos entre la incredulidad y una extraña sensación de alivio que nunca antes se había permitido sentir. El eco de la pelea se disipó rápidamente en el cañón rocoso, dejando tras de sí únicamente el sonido del viento nocturno soplando entre las grietas de la piedra. Naruto sostenía a Tayuya con firmeza, sintiendo cómo el cuerpo de la pelirroja temblaba ligeramente a causa del desgaste físico extremo provocado por la fase avanzada de la marca maldita. Las líneas oscuras que recorrían su piel comenzaron a desvanecerse de manera lenta, devolviéndole su tono natural mientras el dolor agudo disminuía hasta convertirse en una punzada sorda. Estúpido, murmuró Tayuya con voz débil, intentando apartarse con un débil movimiento de brazos, aunque carecía de la fuerza necesaria para lograrlo. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Esos eran subordinados directos de Orochimaru. Si te ven ayudándome, te convertirás en un objetivo para todo el sonido. Y para tu propia aldea si descubren que escondes a una desertora. Naruto la ayudó a incorporarse con cuidado, recostando su espalda contra la pared de roca mientras una sonrisa tranquila, aunque teñida de seriedad, se dibujaba en su rostro. No me importa lo que digan los demás, y mucho menos lo que piense esa serpiente asquerosa, respondió el rubio con absoluta convicción, cruzándose de brazos por un instante antes de volver a mirarla a los ojos. Ya te lo dije antes, compartimos el mismo infierno. No iba a dejar que te mataran frente a mis ojos solo por cumplir con las reglas de un maldito desertor. Desde el interior de su subconsciente, los enormes ojos rojos de Kurama se abrieron con una mezcla de fastidio y aprobación silenciosa. Eres un caso perdido, Naruto, gruñó el zorro en la mente del chico, con su voz resonando como truenos lejanos. Acabas de romper todas las leyes de tu querida aldea al proteger a una subordinada del enemigo principal. Pero, en fin, supongo que el caos siempre ha sido tu especialidad. Si planeas mantenerla con vida, más vale que no la lleves directamente al centro de Konoha. Los Anbu la interrogarán hasta romperla en 5 minutos. Necesitas un lugar seguro donde ocultarla mientras recupera el aliento. Naruto asintió levemente con la cabeza ante el consejo mental del Biju. Sabía perfectamente que Kurama tenía razón. Regresar a la aldea con una kunoichi del sonido herida y marcada por el sello maldito era una sentencia de muerte o un encierro perpetuo en las prisiones de máxima seguridad de Konoha.
Escúchame, dijo Naruto volviendo a centrar su atención en la pelirroja, quien lo observaba con una mezcla de desconcierto y profunda cautela. No puedo llevarte a la aldea, al menos no ahora. Conozco un lugar viejo, una cabaña abandonada en lo profundo del bosque donde solía esconderme cuando quería escapar de los problemas de niño. Nadie va por ahí. Podrás descansar y recuperar tus fuerzas. Tayuya apretó los dientes, evaluando las opciones en su mente atormentada. ¿Confiar en un shinobi de la hoja? Era la definición misma de la locura. Sin embargo, mirar los ojos azules de Naruto no revelaba rastro alguno de engaño, burla o lástima condescendiente. Solo encontraba una sinceridad brutal y un compañerismo genuino que jamás había experimentado en toda su vida. Lentamente, la hostilidad defensiva que caracterizaba su fachada comenzó a resquebrajarse. Si intentas jugarme sucio o entregarme, te juro que te haré pedazos los tímpanos con mi flauta antes de que puedas parpadear, amenazó Tayuya con un hilo de voz áspera, intentando mantener su orgullo intacto a pesar de la debilidad evidente de sus extremidades. Trato hecho, respondió Naruto con una sonrisa genuina, agachándose para ofrecerle su hombro como apoyo. Pero primero tendrás que dejar que te ayude a caminar, porque a ese paso dudo que llegues ni a la primera colina. Con una mezcla de orgullo herido y absoluta necesidad, Tayuya aceptó la ayuda del rubio. Apoyó su peso sobre el hombro de Naruto, y juntos comenzaron a adentrarse en la espesura del bosque, alejándose de los riscos hacia el sector más apartado de los dominios de Konoha. El trayecto fue silencioso. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos, pero el calor que desprendía la cercanía física entre ambos parecía disipar la crudeza del ambiente. Para Naruto, sentir la presencia de la pelirroja a su lado le otorgaba una extraña sensación de propósito. Ya no estaba solo cargando con el peso del zorro y el desprecio de su gente. Para Tayuya, por primera vez en años, el latido de su corazón no estaba dictado por el miedo a fallarle a Orochimaru, sino por la desconcertante calidez de un chico que arriesgaba todo por alguien a quien apenas conocía. Tras varias horas de caminata cuidadosa, sorteando ramas y evitando los senderos habituales de patrullaje, llegaron a una pequeña estructura de madera carcomida por el tiempo, oculta entre matorrales espesos y árboles centenarios. La puerta crujió débilmente al abrirse, revelando un espacio pequeño, polvoriento pero seco y seguro. Naruto ayudó a Tayuya a recostarse sobre un viejo catre cubierto por mantas acumuladas de años atrás. La chica exhaló un suspiro de alivio, cerrando los ojos por un instante mientras el dolor en sus músculos comenzaba a ceder ante el reposo. «Qué lugar tan patético para esconderse», comentó Tayuya con su característico tono sarcástico, aunque sin la acidez de antes, mientras observaba las telarañas en las esquinas del techo. «Pero supongo que sirve para no morir congelada en medio del bosque». «Oye, no es una mansión de los Uchiha, pero al menos el techo no gotea cuando llueve», bromeó Naruto, sacando de su bolsa ninja un pequeño cantimplora con agua y un trozo de comida seca que guardaba de su entrenamiento. «Aquí estarás a salvo por ahora. Nadie te encontrará». Tayuya aceptó la cantimplora con manos ligeramente temblorosas, bebiendo un trago largo antes de clavar sus ojos rojos en los del rubio. Había una pregunta que llevaba rondando su cabeza desde el primer momento en que él la había defendido en el cañón, una duda que su orgullo necesitaba resolver. «¿Por qué lo haces?», preguntó Tayuya con voz baja, casi un susurro que competía con el crujir de la madera exterior. «No me conoces. Soy una criminal para tu aldea, una pieza prescindible del enemigo. Si me ayudas, te estás convirtiendo en un traidor tú también. ¿Qué ganas con esto?». Naruto se sentó en un viejo cajón de madera frente a ella, apoyando los codos en las rodillas y mirando fijamente hacia el suelo de tablas antes de levantar la vista con una seriedad que desarmó por completo a la kunoichi. «Porque sé lo que se siente estar atrapado en un lugar donde todos te ven como un monstruo o como una herramienta sin valor», dijo Naruto con voz firme, sin una sola pizca de duda. «En Konoha me miran con odio, me desprecian y me evitan solo por algo que llevo dentro y que no pedí tener. Cuando te escuché tocar esa flauta en el bosque, escuché exactamente la misma rabia y la misma soledad que yo siento cada noche. No vi a una enemiga, vi a alguien que necesitaba que alguien más le tendiera la mano en lugar de darle la espalda». Las palabras de Naruto cayeron en la habitación como un golpe seco. Tayuya sintió un nudo formarse en su garganta, un calor repentino e inusual que le quemaba los ojos. Durante toda su vida, las únicas emociones que había conocido eran el dolor, la exigencia implacable de su superior y el desprecio absoluto. Nadie le había hablado jamás de esa manera, reconociendo su dolor sin juzgarla ni intentar usarla.
Apartó la mirada con torpeza, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban furiosamente, un fenómeno tan extraño para ella que por un segundo pensó que la marca maldita estaba volviendo a activarse. Eres un imbécil sentimentaloide, Naruto Uzumaki. Murmuró Tayuya con voz temblorosa, cruzándose de brazos y desviando el rostro hacia la pared. Un maldito idiota completo. Sin embargo, a pesar de las palabras duras, una ligera y genuina sonrisa se dibujó en los labios de la pelirroja, un gesto que transformó por completo su rostro endurecido por la guerra. Desde el interior de su mente, Kurama soltó un bufido prolongado, cruzando sus enormes garras mientras observaba la escena a través de los ojos de su contenedor. Muy bien, mocoso, pensó el zorro con una sonrisa felina y socarrona. Parece que esta vez te metiste en un lío del que no vas a querer salir jamás. Más te vale cumplir lo que prometiste, porque si lastimas a esa chica, tendrás que lidiar conmigo. Y te aseguro que no será agradable. Naruto ignoró el comentario mental de su compañero y se acomodó en el suelo, cruzando los brazos con una sonrisa de oreja a oreja. La noche era fría, pero en esa pequeña cabaña abandonada, el ambiente comenzaba a transformarse en el punto de partida de un vínculo que cambiaría para siempre el destino de ambos en el mundo ninja. Los días en la vieja cabaña transcurrieron con una rutina tan silenciosa como inesperada para ambos. Lejos de las miradas acusadoras de los aldeanos de Konoha y de la presión asfixiante de los subordinados de Orochimaru, el tiempo parecía haber encontrado un resquicio de tregua en medio de aquel bosque olvidado. Naruto se las ingeniaba para escabullirse todas las mañanas, cumpliendo con sus deberes básicos en la academia y manteniendo las apariencias ante sus instructores para evitar levantar sospechas, mientras que cada tarde regresaba cargado de víveres, rollos de entrenamiento y suministros médicos básicos que lograba conseguir sin llamar la atención. Tayuya, por su parte, aprovechaba las horas de sol para acelerar su recuperación. El cuerpo de la pelirroja, habituado al castigo físico extremo y a los estragos del sello maldito, comenzó a responder positivamente al descanso y a la tranquilidad del entorno. Las punzadas agudas en sus músculos disminuyeron hasta convertirse en una molestia tolerable, y el color natural volvió a su rostro, disipando la palidez cadavérica que arrastraba desde su deserción. Eres un pésimo criminal, Uzumaki, comentó Tayuya una tarde, cruzándose de brazos mientras estaba sentada en el umbral de la puerta de madera, observando cómo el rubio intentaba encender una pequeña fogata con ramas húmedas. Si el Hokage o tus preciosos Anbu descubrieran que te pasas las tardes alimentando a una desertora del sonido en una pocilga abandonada, ya te habrían colgado de la torre principal. Naruto sopló sobre una chispa que comenzaba a prender, logrando levantar una pequeña columna de humo antes de girarse con una sonrisa de oreja a oreja, sin rastro de preocupación en su expresión. Que lo intenten, respondió el rubio con esa seguridad testaruda que tanto la desconcertaba. Además, esto no es una pocilga, es nuestra base secreta de operaciones. Y respecto a los Anbu, ya aprendí un par de trucos para despistarlos cuando cruzo la muralla norte. No tienes de qué preocuparte, Tayuya. La pelirroja desvió la mirada hacia los árboles circundantes, sintiendo un calor extrañamente reconfortante en el pecho que intentó ocultar rápidamente frunciendo el ceño. Durante toda su vida, las únicas personas que la habían rodeado eran monstruos sedientos de poder o compañeros que la veían como un estorbo prescindible. Saber que un chico de su misma edad arriesgaba su propia seguridad día tras día solo para asegurarse de que estuviera a salvo y bien alimentada sacudía los cimientos de su coraje. Desde el vasto y oscuro espacio interior de su subconsciente, Kurama observaba la escena a través de los ojos de su contenedor, soltando un bufido ronco que resonaba como un trueno lejano en la mente de Naruto. Vaya, mocoso, parece que te estás convirtiendo en todo un niñero, ironizó el zorro con una sonrisa felina y cargada de burla. En lugar de perder el tiempo jugando a la casita en el bosque, deberías estar perfeccionando tu control de chakra o practicando los jutsus que te enseñé. Esa chica tiene el cerebro lleno de notas musicales y maldiciones oscuras. Como te descuides, terminará dominándote a ti en lugar de al revés. Cállate, Kurama, pensó Naruto de vuelta con una mezcla de fastidio y diversión contenida. No estoy jugando a nada. Sé perfectamente lo que hago. Ella necesita ayuda, y punto. Como digas, terco, respondió el Biju cerrando los ojos con desdén, aunque una sutil chispa de aprobación brillaba en su enorme mirada roja. Pero si las cosas se ponen feas y el pelirrojo de la arena o cualquier otro idiota viene a husmear, no esperes que me quede cruzado de patas viendo cómo destruyen tu pequeño refugio romántico.
De vuelta en el mundo exterior, Naruto se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones y extendiendo una mano hacia la kunoichi con un brillo decidido en sus ojos azules. Ya has descansado lo suficiente, Tayuya, dijo el rubio con un tono que no admitía demasiadas réplicas. Si vas a quedarte por aquí y sobrevivir por tus propios medios, sin depender de Orochimaru ni de nadie más, necesitas volver a entrenar. Pero esta vez lo haremos a nuestra manera, sin marcas malditas ni experimentos extraños. Tayuya lo miró fijamente durante unos segundos, evaluando la propuesta. Sus dedos se deslizaron de manera inconsciente hacia la funda donde guardaba su flauta, el instrumento que siempre había sido su única arma y su escudo contra el mundo. Un destello de desafío cruzó por sus ojos carmesí. ¿A nuestra manera?, repitió ella con una sonrisa torcida, mitad burlona y mitad intrigada, mientras tomaba la mano de Naruto para ponerse de pie con un movimiento ágil. No te hagas ilusiones, rubio estúpido. El hecho de que me hayas salvado el trasero un par de veces no significa que vaya a dejarme ganar tan fácil en un combate cuerpo a cuerpo. Si quieres entrenar conmigo, prepárate para escuchar algo más que notas desafinadas. El claro frente a la cabaña se convirtió rápidamente en un improvisado campo de batalla. Con el crujir de las hojas y el viento frío soplando entre las copas de los árboles, ambos adoptaron sus posturas de combate. Tayuya comenzó a canalizar su chakra a través de su flauta, generando ondas sonoras sutiles que desestabilizaban el terreno circundante, mientras Naruto respondía con velocidad pura y fintas calculadas, esquivando las ilusiones acústicas con la agudeza que le otorgaba su instinto y el sutil flujo de energía que Kurama le cedía desde el interior. Lejos de ser una pelea hostil, cada intercambio de golpes y cada esquive se convirtió en una danza sincronizada donde la frustración del pasado de ambos comenzó a disiparse, reemplazada por una confianza ciega y un entendimiento profundo que crecía con cada segundo. Con cada risa ahogada ante un tropiezo y cada mirada desafiante, el vínculo entre el portador del zorro y la kunoichi del sonido se consolidaba de forma irreversible, tejiendo una historia de amor inquebrantable que estaba destinada a desafiar los propios cimientos del mundo ninja. Las copas de los árboles crujían bajo el peso de un viento helado que auguraba una tormenta inminente sobre los bosques periféricos de Konoha. Dentro de la pequeña cabaña abandonada, el ambiente era radicalmente distinto al desolador frío del exterior. Una pequeña fogata encendida con precisión en el rincón central proyectaba danzantes sombras naranjas contra las paredes de madera desgastada, iluminando el rostro concentrado de Tayuya, quien afinaba con delicadeza extrema las piezas de su flauta tras una intensa sesión de entrenamiento físico. Naruto estaba sentado en el suelo frente a ella, con las piernas cruzadas y los brazos apoyados en las rodillas, observando cada uno de sus movimientos con una atención que iba mucho más allá de la simple camaradería. Desde hacía semanas, ese refugio olvidado se había transformado en el único lugar del mundo donde las burlas, el desprecio y el peso del destino dejaban de existir para ambos. Si sigues mirándome con esa cara de imbécil, te juro que te haré estallar los oídos con la nota más aguda que conozco, Uzumaki masculló Tayuya sin levantar la vista de su instrumento, aunque un sutil y casi imperceptible rubor carmesí tenía sus mejillas, delatando que la intensidad de su mirada no le era en absoluto indiferente. Naruto soltó una carcajada abierta, una risa genuina y sonora que hizo eco en el reducido espacio. No te creo nada, Tayuya, respondió el rubio con una sonrisa traviesa pero cálida. Desde hace días vienes amenazándome con lo mismo y al final siempre terminas compartiendo la cena conmigo en silencio. Además, admítelo, te aburrirías muchísimo si no estuviera aquí molestándote todo el tiempo. La pelirroja detuvo el movimiento de sus dedos, bajó la flauta lentamente y lo miró fijamente con esos ojos encendidos que tantas veces habían reflejado hostilidad, pero que ahora desprendían una profundidad vulnerable que solo él era capaz de presenciar. Durante toda su vida, las únicas palabras que había escuchado de los demás eran órdenes, insultos o amenazas de muerte. Jamás había tenido a alguien que se sentara a su lado simplemente para compartir el peso de la existencia, alguien que la mirara no como un arma rota, sino como a una persona digna de ser cuidada. Eres un caso perdido, Naruto. Murmuró Tayuya con un hilo de voz inusualmente suave, bajando la mirada hacia las llamas de la fogata mientras un pequeño suspiro se escapaba de sus labios. Antes de conocerte, pensaba que el mundo entero se dividía entre los que te usan y los que te aplastan. Nunca creí que alguien pudiera arriesgar tanto por una completa desconocida.
Antes de que Naruto pudiera responder, la voz profunda, imperiosa y retumbante de Kurama resonó de golpe en los recovecos más oscuros de su mente, sacándolos a ambos de su burbuja de tranquilidad. «Alerta, mocoso». Rugió el zorro en el subconsciente, con sus enormes ojos rojos brillando con una furia calculadora. 3 firmas de chakra hostiles acaban de cruzar la muralla norte de la aldea y se están desplazando a toda velocidad hacia nuestra posición. No son Anbu de Konoha, y tampoco son simples desertores comunes. Huelen a rastreadores de élite del sonido. Vienen directos hacia esta cabaña. La expresión de Naruto cambió de inmediato. La calidez juguetona de su rostro se desvaneció, reemplazada por una determinación fría y afilada como el acero. Se puso de pie en una fracción de segundo, tomando su bolsa de armas y ajustando las vendas de sus manos con un movimiento seco. Tayuya, que conocía demasiado bien las firmas energéticas de sus excompañeros, captó la tensión en el aire al instante. Su rostro se tornó pálido y sus dedos se aferraron con tanta fuerza a la flauta que los nudillos se le volvieron blancos. «Son ellos», susurró la pelirroja con los dientes apretados, poniéndose de pie de un salto mientras la fase inicial de la marca maldita comenzaba a pulsar débilmente en su cuello. «Vinieron a cazarme. Saben que sigo con vida y no permitirán que una desertora revele los movimientos de la organización. Tienes que irte, Naruto. Si te encuentran aquí conmigo, te condenarán como traidor ante la aldea y te matarán». Naruto ni siquiera se inmutó ante la advertencia. Con un paso firme, se interpuso entre la puerta de la cabaña y la posición de la chica, cruzando los brazos con una seguridad absoluta que desafiaba cualquier lógica del mundo ninja. «Ya te lo dije la primera vez que nos encontramos en el cañón, y parece que aún no te entra en la cabeza», Tayuya dijo Naruto con voz firme, clavando sus ojos azules en los de ella con una intensidad que le cortó la respiración. «No voy a huir, y mucho menos voy a dejarte atrás. Si esos bastardos quieren tocarte, tendrán que pasar primero por encima de mí». Las palabras de Naruto cayeron en el interior de la cabaña como un trueno. En el pecho de Tayuya, el corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, no por el miedo a los perseguidores que se acercaban, sino por la abrumadora certeza de que, por primera vez en su trágica existencia, alguien estaba dispuesto a quemar el mundo entero con tal de protegerla. Las barreras de desconfianza que había construido durante años se derrumbaron por completo, dejando al descubierto un sentimiento profundo y devoto que llevaba tiempo germinando en su interior. Sin decirle una sola palabra, dio un paso al frente y se paró hombro con hombro junto al rubio, apoyando la flauta en sus labios con una mirada letal dirigida hacia la puerta de madera carcomida. «Bien, idiota», murmuró Tayuya con una sonrisa desafiante, mientras una descarga de chakra puro comenzaba a envolver a ambos en el umbral. «Si insistes en jugar al héroe suicida, al menos déjame tocar la banda sonora de su destrucción». Fuera de la cabaña, el crujir de las ramas y el sonido sordo de pisadas furtivas anunciaron que la tregua había terminado, dando inicio a una batalla donde su vínculo de amor y lealtad sería puesto a prueba frente al fuego cruzado del destino. La puerta de madera de la cabaña estalló en 1000 pedazos con un estruendo seco, astillándose bajo el impacto simultáneo de 3 patadas cargadas de chakra hostil. Una nube de polvo y astillas voló por el aire mientras la fría luz de la tormenta que se gestaba afuera iluminaba el interior. 3 figuras enfundadas en túnicas oscuras y con las características máscaras y símbolos de los subordinados de élite de Orochimaru cruzaron el umbral con movimientos calculados, desenvainando espadas cortas y kunais impregnados de una energía densa y macabra. «Vaya, vaya. ¿Con qué aquí estabas escondida, rata desertora?», escupió el líder de los atacantes, un hombre de voz metálica y mirada sádica que recorrió el lugar con desdén antes de posar sus ojos en Naruto. «Y veo que te has buscado una mascota patética de Konoha para que te acompañe en tus últimos momentos. Qué tierna escena de suicidio colectivo». Tayuya no parpadeó ni un solo segundo. Con los dedos firmemente posicionados sobre las perforaciones de su flauta y las marcas del sello maldito pulsando con fuerza en su cuello, exhaló un suspiro cargado de desprecio. «Los únicos que van a morir aquí y ahora son ustedes por haber tenido la impertinencia de venir a buscarme», respondió la pelirroja con voz áspera, mientras un chakra de tono violáceo comenzaba a brotar de su cuerpo. Antes de que los enemigos pudieran siquiera levantar sus armas para atacar, Naruto se movió con una velocidad explosiva que dejó una estela borrosa en el aire. No iba a permitir que nadie volviera a amenazar a Tayuya frente a él. Con un sello de manos ejecutado a la perfección, exclamó con fuerza: «Tahu Kage Bunshin no Jutsu».
En una fracción de segundo, una decena de clones de sombra de Naruto brotaron por toda la habitación, llenando el espacio reducido y bloqueando cualquier posible ruta de escape o avance de los atacantes. Los ninjas del sonido se vieron abrumados por la repentina marea de cuerpos rubios que se abalanzaron sobre ellos desde todos los ángulos posibles. No interfieran, idiotas. Rugió el líder del sonido, canalizando chakra oscuro en sus manos para desatar una onda de choque sónica que barrió a varios clones en un abrir y cerrar de ojos con un estallido ensordecedor. Sin embargo, el verdadero Naruto ya se había desplazado con precisión milimétrica, aprovechando la cortina de humo y el desconcierto. Apareció de imprevisto flanqueando el flanco izquierdo del segundo subordinado, con la mano derecha girando una esfera perfecta de chakra puro que zumbaba con intensidad. Rasengan. El impacto fue brutal. La técnica estalló contra la guardia del enemigo, liberando una corriente de energía pura que lo mandó a volar a través de los restos de la pared trasera de la cabaña, estrellándolo contra los árboles circundantes y dejándolo fuera de combate al instante. El tercer ninja del sonido, viendo la caída de su compañero, intentó contraatacar lanzando una lluvia de shurikens imbuidos en veneno directo hacia Naruto. Pero en ese preciso instante, el sonido agudo y cortante de una melodía penetrante cortó el aire. Tayuya había llevado la flauta a sus labios y soplado con furia contenida. Una técnica ilusoria de ondas sonoras envolvió al atacante, distorsionando su percepción del espacio y haciendo que sus shurikens se desviaran inofensivamente hacia las vigas del techo. Ahora, Naruto. Gritó Tayuya con una intensidad feroz en los ojos. Naruto no desaprovechó la apertura. Utilizando el impulso del chakra que Kurama le filtraba de manera constante desde el fondo de su subconsciente, apareció frente al último subordinado en pie y le propinó una potente patada giratoria que lo derribó contra el suelo de madera con un golpe seco que resonó en todo el claro. El líder del grupo, el único que quedaba en pie, retrocedió un par de pasos con el rostro descompuesto por la furia y la incredulidad. Jamás imaginó que un par de mocosos pudieran diezmar a su escuadrón de élite con tanta sincronización y poder bruto. Malditos. Pagarán caro por esto. Escupió el líder, realizando sellos de manos a una velocidad vertiginosa para intentar activar una técnica de último recurso. Pero desde el interior de su mente, los enormes ojos rojos de Kurama se abrieron con una furia implacable, y el zorro le otorgó a su contenedor un torrente de energía tan denso y abrumador que el aire de la cabaña pareció volverse pesado como el plomo. Naruto canalizó ese poder en sus ojos, adoptando una mirada fría y determinante que hizo retroceder instintivamente al enemigo. Con un movimiento relámpago, Naruto cerró la distancia que los separaba y le propinó un golpe directo con la palma abierta cargada de chakra puro en el pecho, neutralizándolo por completo y enviándolo a la inconsciencia junto a sus compañeros. El silencio volvió a adentrarse en la destruida cabaña, roto únicamente por el sonido de la lluvia que finalmente comenzó a caer con fuerza sobre el techo de ruido. Naruto exhaló profundamente, disipando los restos de chakra y girándose hacia Tayuya. La pelirroja bajó lentamente la flauta, con el pecho agitado y una mezcla de admiración y profunda devoción brillando en su mirada carmesí. Sin decirle una sola palabra, Tayuya dio un paso al frente y, rompiendo por completo cualquier barrera de orgullo que le quedara, se precipitó hacia los brazos de Naruto, enterrando el rostro en su hombro mientras la tensión acumulada durante años finalmente se disipaba. Naruto la rodeó con fuerza y seguridad, sintiendo el calor de su cuerpo y sabiendo, con absoluta certeza, que ese vínculo que habían forjado en la penumbra era indestructible y que nada en el mundo volvería a separarlos. La lluvia caía con una intensidad implacable sobre los restos de lo que hasta hacía unos momentos había sido su refugio. El agua fría se filtraba a través del techo de ruido, golpeando las tablas de madera y mezclándose con el polvo y la sangre seca de los enemigos que yacían inconscientes en el suelo. Naruto y Tayuya se encontraban de pie en medio de la habitación destrozada, con el eco de la batalla aún vibrando en el ambiente y la electricidad de la adrenalina disipándose lentamente en sus venas. Ya no podemos quedarnos aquí, dijo Naruto con voz seria, rompiendo el silencio mientras se agachaba para asegurar las amarras de los subordinados del sonido y evitar que pudieran seguirlos de inmediato. Si descubrieron esta ubicación una vez, volverán con refuerzos mucho más peligrosos. Orochimaru no va a dejar cabos sueltos, y menos tratándose de ti. Tayuya miró a su alrededor con una mezcla de frustración y alivio. Aquella cabaña había significado mucho más que 4 paredes podridas. Había sido el primer lugar en toda su vida donde no se sintió como un arma desechable, sino como un ser humano.
Sin embargo, sabía perfectamente que el rubio tenía razón. Continuar allí era una sentencia de muerte para ambos. Tienes razón, idiota, respondió la pelirroja con un suspiro pesado, cruzando los brazos mientras se ajustaba la funda de su flauta en la espalda. Este lugar ya cumplió su ciclo. Pero dime, genio de la hoja, ¿a dónde piensas llevarnos ahora? Si vuelves a Konoha conmigo, te encerrarán en un calabozo de máxima seguridad antes de que puedas dar 2 pasos, y si nos quedamos a la intemperie, terminaremos convirtiéndonos en blanco fácil para cualquier escuadrón de rastreo. Desde el interior de su subconsciente, la imponente figura de Kurama se cruzó de brazos, observando la escena a través de los ojos de su contenedor con una mueca divertida en su hocico leonino. Vaya, mocoso, al parecer esta vez te metiste en un buen atolladero, resonó la voz profunda y retumbante del zorro en la mente de Naruto. Tu pequeña amada tiene razón. Ya quemaste tus naves en la aldea. Si regresas ahora con una desertora del sonido, ni el mismísimo tercer Hokage podrá salvarte de las consecuencias. Es hora de que dejes atrás esa fachada de niño obediente y pienses como alguien que protege lo que le importa de verdad. Naruto ignoró el comentario mental de su compañero, aunque en el fondo sabía que el Bihulu tenía razón. Su lealtad ya no pertenecía ciegamente a una aldea que lo había despreciado y ignorado durante toda su infancia. Su lealtad, construida a base de miradas sinceras, entrenamientos compartidos y promesas silenciosas, pertenecía al vínculo indestructible que había formado con la chica pelirroja que tenía enfrente. Conozco otro lugar, dijo Naruto de repente, levantando la mirada con una chispa de absoluta determinación en sus ojos azules. Más adentro en la cordillera, cruzando los límites del territorio de fuego, hay una antigua cueva oculta entre las cascadas que solía usar cuando quería alejarme de las miradas de los aldeanos. Es seca, está protegida de las tormentas y ningún sensor de Konoha o del sonido puede rastrear el chakra en esa zona debido a la interferencia natural del agua. Tayuya lo analizó en silencio durante unos segundos. Sus ojos carmesí recorrieron el rostro firme del rubio, buscando cualquier atisbo de duda o miedo que pudiera delatar una mala jugada, pero solo encontró una sinceridad pura y desarmadora. Un calor repentino e intenso floreció en su pecho, disipando el frío de la lluvia y derrumbando los últimos muros de desconfianza que había tardado años en construir. Más te vale que no mientas, Uzumaki, murmuró Tayuya con un atisbo de su habitual sarcasmo, aunque su voz temblaba ligeramente por la emoción contenida. Si me llevas a un lugar lleno de humedad y murciélagos, te juro que te haré pedazos. Trato hecho, respondió Naruto con una sonrisa radiante, extendiendo su mano hacia ella sin dudarlo. Tayuya miró la mano tendida por un instante antes de tomarla con firmeza. Sus dedos encajaron a la perfección, sellando un pacto silencioso que iba mucho más allá de una simple alianza de supervivencia. Bajo el manto de la tormenta y el rugir de la lluvia, ambos salieron de los restos de la cabaña, adentrándose juntos en la espesura del bosque y dando el primer paso hacia un futuro donde ya no tendrían que cargar con sus infiernos en solitario. La caminata a través de la espesura del bosque se convirtió en una prueba de resistencia contra los elementos. La tormenta no daba tregua, descargando torrentes de agua que convertían los senderos de tierra en lodazales resbaladizos y pesados. El viento soplaba con furia, agitando las copas de los árboles y haciendo que el frío calara hasta los huesos. Sin embargo, a pesar de la inclemencia del clima, el ritmo entre Naruto y Tayuya se mantenía constante y sincronizado. El rubio caminaba un paso al frente, abriendo camino entre la maleza y utilizando sutiles ráfagas de chakra en las suelas de sus sandalias para asegurar un terreno firme, asegurándose en todo momento de que la pelirroja no tuviera que forzar sus músculos todavía convalecientes por los estragos del sello maldito. Tayuya apretaba los dientes, negándose rotundamente a mostrar debilidad a pesar de que el cansancio amenazaba con doblarle las rodillas. Durante toda su vida, las muestras de debilidad se pagaban con castigos o con el abandono absoluto en medio de misiones suicidas. Sin embargo, cada vez que sentía que iba a flaquear, la mano firme de Naruto se extendía para sostenerla con una naturalidad aplastante, ofreciéndole apoyo sin emitir una sola palabra de lástima que hirviera su orgullo. Esa combinación de respeto silencioso y protección inquebrantable comenzó a disolver por completo las últimas capas de armadura emocional que la Kunoichi había construido a lo largo de los años en las sombrías filas de la aldea del sonido. Tras varias horas de avanzar esquivando patrullas y zonas expuestas, el estruendo sordo y constante del agua comenzó a escucharse con mayor fuerza por encima de la tormenta.
Entre las paredes rocosas de la cordillera que delimitaban la frontera del país del fuego, un imponente salto de agua caía con violencia, formando una cortina líquida natural que ocultaba por completo la entrada a una profunda oquedad en la piedra. Es aquí, anunció Naruto girándose con una sonrisa alentadora en el rostro, mientras apartaba con los brazos las ramas húmedas de los arbustos que bordeaban la base del torrente. La cortina de agua bloquea cualquier rastro visual, y el flujo constante de energía natural del río actúa como una interferencia perfecta para cualquier sensor que intente rastrear firmas de chakra por esta zona. Estamos a salvo. Tayuya alzó la vista hacia la imponente cascada y luego observó la oscura y seca abertura que se extendía tras el velo de agua. Un suspiro de genuino alivio escapó de sus labios agrietados. Con un último esfuerzo, cruzó la cortina líquida junto a Naruto, adentrándose en el interior de la cueva. El espacio era sorprendentemente amplio, con un suelo de roca seca y paredes de piedra maciza que aislaban por completo el frío y el ruido ensordecedor del exterior. En un rincón, el rubio guardaba desde hacía tiempo algunos víveres sellados en pergaminos y leña seca que no tardó en acomodar para encender una pequeña fogata. El fuego cobró vida rápidamente, proyectando destellos dorados y naranjas que iluminaron la estancia y disiparon la humedad ambiental con un calor reconfortante. Tayuya se dejó caer pesadamente sobre una manta que Naruto había extendido cerca del fuego, apoyando la espalda contra la pared de piedra mientras estiraba las piernas con un gesto de alivio. Se llevó las manos al cabello, intentando escurrir el agua que empapaba sus mechones carmesí, mientras observaba al rubio trabajar con agilidad para mantener el fuego estable. Tengo que admitir que tienes buen ojo para los escondites, idiota, comenzó Tayuya con su tono habitual, aunque esta vez carecía de cualquier atisbo de hostilidad o veneno, reemplazado por una suavidad inédita en su voz. Pensé que terminaríamos durmiendo bajo un árbol empapados hasta los huesos. Naruto se sentó frente a ella, cruzando las piernas y frotándose las manos para calentarlas con el fuego. Una sonrisa radiante iluminó su rostro mientras la miraba fijamente a los ojos. Te dije que podías confiar en mí, ¿no? Respondió el rubio con absoluta naturalidad, inclinándose ligeramente hacia adelante. Esta cueva era mi lugar secreto cuando quería escapar de las miradas despectivas de la aldea. Aquí nadie puede encontrarnos, Tayuya. Eres libre de las órdenes de Orochimaru y de toda esa locura del sonido. Las palabras resonaron en el silencio de la cueva con una fuerza abrumadora. Libre. Era una palabra que Tayuya había dejado de comprender hacía mucho tiempo. Para ella, la vida siempre había sido una cadena perpetua de obediencia ciega, castigos corporales y miedo constante a ser desechada. Escuchar a Naruto pronunciarla con tanta certeza, mirándola con una devoción pura y sincera que no exigía nada a cambio, hizo que un nudo cálido se formara en su garganta. Apartó la mirada por un segundo, sintiendo cómo un rubor intenso teñía sus mejillas, avergonzada por la repentina vulnerabilidad que sentía brotar en su interior. Sin embargo, no intentó ocultarlo con gritos ni amenazas como solía hacer. Lentamente, estiró la mano y rozó con las yemas de los dedos el dorso de la mano de Naruto, un gesto tan sutil y cargado de significado que detuvo el tiempo en la cueva. Nunca nadie me había mirado ni hablado de esta manera, Naruto, murmuró Tayuya con la voz ligeramente quebrada, levantando la vista para clavar sus ojos carmesí directamente en la profundidad de la mirada azul del chico. Para todos los demás, yo no era más que un recipiente para técnicas oscuras, un peón prescindible en un tablero de ajedrez. Y tú arriesgaste tu vida, tu posición y tu futuro por alguien a quien apenas conocías en un bosque. ¿Por qué? ¿Por qué hacer tanto por mí? Naruto no apartó la mano. Por el contrario, giró la palma y entrelazó sus dedos con los de ella con absoluta firmeza, transmitiéndole todo el calor y la seguridad que su alma necesitaba. Porque desde el momento en que te escuché tocar esa flauta en medio de la noche, supe que estábamos hechos del mismo dolor, Tayuya, respondió Naruto con una voz profunda, cargada de una madurez y una sinceridad que desarmaron por completo a la Kunoichi. Los dos cargamos con demonios que no pedimos tener, los dos hemos sentido el desprecio de un mundo que no nos entiende. Pero ya no tienes que cargar con eso tú sola. A partir de ahora, tus batallas son mis batallas, y tu camino es el mío. No voy a dejar que nadie te vuelva a hacer daño. Te amo, Tayuya, y no importa lo que pase en el mundo ninja a partir de ahora, nos quedaremos juntos hasta el final. Las barreras que la pelirroja había tardado años en construir para protegerse del dolor se derrumbaron en 1000 pedazos.
Las lágrimas que había retenido durante toda su infancia y juventud, aquellas que juró no derramar jamás ante la debilidad, finalmente se desbordaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de una felicidad tan profunda y desconocida que le costaba procesar. Sin pensarlo un segundo más, Tayuya se inclinó hacia adelante y se arrojó a los brazos de Naruto, enterrando el rostro en su hombro mientras lo abrazaba con todas las fuerzas que le quedaban, aferrándose a él como si fuera su única ancla en el mundo. Naruto la rodeó con fuerza, apretándola contra su pecho y depositando un suave y tierno beso en su cabello carmesí, sellando una promesa silenciosa que ningún ejército, ningún sello maldito y ningún destino impuesto jamás podría romper. Desde el vasto y profundo abismo del subconsciente, la colosal figura de Kurama observaba la escena a través de los ojos de su contenedor. El poderoso zorro de 9 colas dejó escapar un largo y sonoro bufido que resonó como un trueno amortiguado en las paredes mentales, seguido de una sonrisa felina y profundamente satisfecha en su enorme hocico. Vaya, mocoso. Al fin hiciste algo inteligente en tu miserable vida, pensó el Bijulu con un tono de inusual aprobación en su ronca voz interior, cruzando sus garras con comodidad sobre el pecho. Has encontrado algo por lo que vale la pena luchar de verdad, mucho más allá de ese estúpido título de Hokage que tanto anhelas. Cuida bien de esa pelirroja y asegúrate de cumplir tu palabra, porque si alguien osa arrebatarte lo que es tuyo, tendré que salir a calcinar el mundo entero con mis propias garras. De vuelta en la cueva, bajo el resplandor cálido de la fogata y protegidos por el velo eterno de la cascada, el mundo exterior dejó de importar. En ese rincón olvidado del tiempo, el rubio y la kunoichi del sonido encontraron el refugio definitivo, entrelazando sus almas en un amor inquebrantable que desafiaría los cimientos de todas las aldeas ocultas y escribiría su propia leyenda en la historia del mundo ninja. Los días en la cueva oculta tras el imponente velo de la cascada transcurrieron con una paz que ninguno de los dos había creído posible experimentar jamás. El eco constante del agua cayendo con fuerza contra las rocas creaba una barrera sonora natural que aislaba por completo el exterior, convirtiendo aquel rincón olvidado en un santuario privado. Lejos de las miradas despectivas de Konoha y de las exigencias macabras de las filas de Orochimaru, Naruto y Tayuya encontraban en la compañía del otro un refugio absoluto. Las mañanas se deslizaban entre entrenamientos conjuntos donde el chakra fluía de manera sincronizada. Tayuya, sentada sobre una esterilla improvisada con ramas y pieles secas, guiaba al rubio en el control y la modulación de su energía espiritual, enseñándole a utilizar el ritmo y la concentración mental para evitar desperdiciar ni una sola onza de chakra durante sus movimientos. Por su parte, Naruto la ayudaba a canalizar su energía vital de manera pura, alejándola por completo de la oscura dependencia del sello maldito que durante tanto tiempo había carcomido su cuerpo y su mente. Cada roce de manos, cada sonrisa cómplice y cada desafío lanzado en medio de sus prácticas fortalecía un vínculo que ya no era solo una alianza de supervivencia, sino una devoción profunda e inquebrantable. Estás mejorando bastante con la modulación del flujo, idiota, comentó Tayuya una tarde, esbozando una sonrisa burlona mientras cruzaba los brazos y lo observaba secarse el sudor de la frente con la manga de la camisa. Casi parece que tienes un cerebro funcional debajo de todo ese cabello rubio. Oye, no te pases, Tayuya, respondió Naruto con una risa abierta, acercándose a ella para sentarse a su lado y rodearle los hombros con un brazo protector. Con un poco más de práctica, te aseguro que podré seguirte el ritmo incluso cuando uses tus mejores técnicas de ilusión con la flauta. La pelirroja recostó la cabeza contra el hombro del rubio, dejando escapar un suspiro de profunda tranquilidad mientras aspiraba el aroma a bosque y tierra mojada que lo caracterizaba. Por primera vez en su vida, el futuro no se vislumbraba como un abismo de incertidumbre y dolor, sino como un camino que estaba dispuesta a recorrer paso a paso, siempre y cuando fuera de la mano del chico que había incendiado su mundo para salvarla. Sin embargo, la tregua impuesta por la naturaleza no duraría para siempre. En lo más profundo de la mente de Naruto, los enormes y feroces ojos rojos del zorro de 9 colas se abrieron de golpe, interrumpiendo el sosiego del subconsciente con una advertencia fulminante. Kurama se puso de pie sobre el agua estancada, rugiendo con una autoridad que sacudió los cimientos mentales de su contenedor. Despierta, mocoso. La voz profunda y retumbante del Bijuu resonó como un trueno en los pensamientos de Naruto. La paz se acabó. 4 firmas de chakra hostiles acaban de eludir los sensores periféricos y se desplazan con precisión milimétrica hacia la base de la cascada. No son desertores comunes. Llevan rastreadores de alta gama y huelen al chakra podrido de la serpiente.
Han encontrado el rastro de la marca maldita de la chica. La expresión de Naruto cambió en una fracción de segundo. La calidez de su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada afilada y fría como el acero. Se puso de pie de un salto, tomando su bolsa de armas y ajustando las protecciones de sus muñecas con movimientos rápidos y precisos. Tayuya, que conocía a la perfección cada cambio en la actitud del rubio, percibió la tensión inmediata en el ambiente. Su cuerpo se puso alerta, sus dedos volaron instintivamente hacia la funda de su flauta y las marcas oscuras de su sello maldito comenzaron a pulsar tenuemente en su cuello, respondiendo a la proximidad de sus antiguos cazadores. «Vienen por mí, ¿verdad?», preguntó Tayuya con voz dura, aunque sus ojos carmesí reflejaban una determinación feroz y sin rastro de miedo. Sabía que Orochimaru no nos dejaría en paz tan fácilmente. Quieren recuperar el experimento fallido o borrar todo rastro de traición. Naruto se giró hacia ella, le tomó el rostro con ambas manos y clavó sus ojos azules directamente en los de ella, transmitiéndole una seguridad absoluta que disipó cualquier sombra de duda. «No importa quiénes sean ni cuántos manden», Tayuya dijo Naruto con una voz profunda, firme y cargada de una promesa inquebrantable. «Ya te lo prometí antes, y lo cumpliré ahora. Nadie va a tocarte mientras yo esté de pie. Si quieren llegar hasta ti, tendrán que pasar por encima de mi cadáver». Un calor intenso y abrumador inundó el pecho de la pelirroja. Por toda respuesta, Tayuya apretó los labios en una línea firme, asintió con la cabeza y sacó su instrumento con un movimiento fluido. «No seas estúpido, Naruto. No voy a dejar que cargues con todo tú solo», murmuró ella con una sonrisa torcida, llena de valentía y desafío. «Somos un equipo contra el mundo entero. Si quieren nuestra cabeza, tendrán que escuchar la melodía de su propia destrucción». Sin perder un solo instante, ambos atravesaron el velo de la cascada y se adentraron en el saliente rocoso exterior, listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba y defender con garras, chakra y melodías el amor que habían jurado proteger hasta el final de los tiempos. El estruendo ensordecedor de la cascada parecía apagarse por completo ante la repentina y densa presión hostil que comenzó a materializarse en el saliente rocoso exterior. 4 siluetas encapuchadas descendieron de las copas de los árboles con una precisión milimétrica, aterrizando de manera sincronizada sobre las piedras mojadas que bordeaban el río. Sus túnicas oscuras ondeaban con violencia bajo el viento de la montaña, y en sus rostros se dibujaban las siniestras marcas de una lealtad ciega hacia el líder de la aldea oculta del sonido. El aire se volvió pesado, cargado con el hedor acre del chakra corrompido por experimentos prohibidos y una sed de sangre implacable. «Vaya, vaya. ¿Con que aquí es donde se escondía la rata desertora?», escupió el ninja que ocupaba la posición delantera, un sujeto alto de complexión escuálida y ojos inyectados en sangre que analizaba el entorno con una sonrisa sádica. «Lord Orochimaru no tolera traiciones, Tayuya. Pensaste que podías escapar de su sombra ocultándote en este rincón miserable, pero tu marca maldita actúa como un faro que siempre delatará tu insignificante existencia». Tayuya dio un paso al frente con una ferocidad desatada en la mirada, ajustando la empuñadura de su flauta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron completamente blancos. Lejos de mostrar un ápice del terror que en el pasado solía paralizarla ante las órdenes de sus superiores, una sonrisa desafiante y cargada de veneno cruzó por sus labios. «Guárdate tus discursos patéticos de lealtad, imbécil», respondió la pelirroja con voz áspera y dominante, mientras el chakra violáceo de su sello comenzaba a brotar a flor de piel. «Ya no le pertenezco a esa maldita serpiente, y si creen que van a llevarse mi cabeza de regreso, tendrán que demostrar si sus técnicas son capaces de atravesar el infierno antes de tocarme». Antes de que los atacantes pudieran siquiera reaccionar ante la provocación, Naruto se interpuso como un rayo dorado entre la kunoichi y sus perseguidores. Su rostro, habitualmente lleno de una energía jovial y desenfadada, se había transformado en una máscara de fría y absoluta determinación. Los ojos azules brillaban con una intensidad feroz, alimentados por el torrente constante de energía que Kurama le filtraba desde lo más profundo de su subconsciente. «Si vinieron a buscar pelea, vinieron al lugar equivocado», dijo Naruto con una voz profunda que hizo eco sobre el rugido del agua. «Nadie va a tocar a Tayuya mientras yo esté de pie frente a ustedes». El líder del escuadrón del sonido soltó una carcajada estridente y despectiva, haciendo una seña imperceptible a sus subordinados. «Infelices ignorantes. Acaben con ellos y destrocen ese patético refugio», ordenó con furia.
En una fracción de segundo, los 3 subordinados restantes se desvanecieron en un borrón de velocidad, utilizando técnicas de parpadeo corporal para rodear a la pareja desde múltiples flancos. 2 de ellos arrojaron una lluvia cerrada de kunais explosivos directamente hacia la posición de Naruto, mientras el tercero canalizaba chakra oscuro en sus manos para lanzarse en picada con una espada corta imbuida en veneno letal directo hacia Tayuya. No en mi guardia. Rugió Naruto. Con un movimiento rápido de sellos, exhaló con fuerza. Tajukage Bunshin no Jutsu. Decenas de clones de sombra brotaron de la nada alrededor del saliente rocoso, interceptando los proyectiles explosivos en el aire y generando una cortina de humo y fuego que estalló con fuerza, neutralizando el ataque a distancia. Al mismo tiempo, Tayuya no se quedó atrás. Llevando la flauta rápidamente a sus labios, sopló con una maestría impecable, liberando una onda sonora de alta frecuencia que golpeó de lleno al subordinado que intentaba flanquearla por el flanco derecho. La ilusión acústica desestabilizó por completo su sistema nervioso, haciendo que el enemigo trastabillara y cayera de rodillas sobre las rocas resbaladizas, completamente desorientado. El líder de los atacantes, viendo cómo su estrategia inicial se desmoronaba ante la perfecta sincronización de ambos, canalizó una cantidad masiva de chakra en su fase de marca maldita, haciendo que su piel adoptara un tono grisáceo y deforme. Técnica secreta del sonido onda destructiva disonante. Bramó el enemigo, abriendo la boca para exhalar un torrente de ondas sónicas concentradas destinadas a romper los tímpanos y paralizar el flujo de chakra de sus objetivos. Pero desde los recovecos más oscuros de la mente de Naruto, la colosal figura de Kurama rugió con furia incontrolable, inundando el sistema circulatorio de su contenedor con un manto de chakra denso, cálido y abrumador que se manifestó físicamente en una poderosa coraza dorada a su alrededor. «¡Atrás, maldito engendro!», exclamó Naruto con una potencia sobrehumana. Canalizando toda esa energía pura en la palma de su mano derecha, formó instantáneamente una esfera rotativa perfecta que zumbaba con la fuerza de un huracán. Rasengan. Naruto avanzó como un bólido, cruzando el frente de ondas sónicas sin perder el paso y estrellando su técnica de manera directa contra el pecho del líder del sonido. El impacto liberó una onda expansiva titánica que hizo temblar las paredes de la cascada, arrancando rocas de cuajo y mandando a volar al enemigo a una velocidad aterradora hasta perderse en la profundidad del bosque circundante, donde quedó inconsciente y derrotado al instante. Los 2 subordinados restantes, al ver a su líder eliminado con semejante demostración de poder bruto y percatarse de que la kunoichi a la que cazaban estaba respaldada por una fuerza inquebrantable, dudaron por un segundo fatal. Tayuya aprovechó esa mínima apertura. Con los ojos encendidos de determinación y la melodía fluyendo impecable a través de su instrumento, desató una técnica ilusoria final que atrapó a ambos enemigos en una red de pesadillas sónicas, dejándolos completamente inmóviles y a su merced hasta que se desplomaron sobre el suelo de piedra. El silencio volvió a adentrarse en el saliente de la cascada, interrumpido únicamente por el constante y furioso caer del agua y por la respiración agitada de Naruto, quien disipó el manto de chakra y se giró para comprobar el estado de la pelirroja. Tayuya bajó lentamente la flauta, con el pecho subiendo y bajando a ritmo acelerado, pero con una expresión de absoluta admiración y un brillo de devoción infinita en sus ojos carmesí. Sin mediar palabra, corrió hacia él y se arrojó a sus brazos, enterrando el rostro en su hombro mientras el calor de su abrazo disipaba cualquier rastro de la batalla. Naruto la rodeó con fuerza, apretándola con la certeza absoluta de que, sin importar cuántos obstáculos o enemigos intentaran separarlos en el futuro, su amor y su vínculo indestructible eran capaces de desafiar y conquistar el mundo entero. El eco de los cuerpos de los subordinados del sonido cayendo inertes sobre las piedras húmedas del saliente se desvaneció rápidamente, tragado por el sonido constante y ensordecedor de la gran cascada que caía con fuerza sobre el río fronterizo. La adrenalina de la pelea se evaporó del aire, dejando tras de sí un silencio denso pero pacífico, interrumpido únicamente por la respiración profunda de Naruto y el suave susurro del viento nocturno que mecía los árboles de la cordillera. Naruto exhaló un largo suspiro, disipando por completo los últimos vestigios del manto de chakra dorado que Kurama le había prestado desde las profundidades de su subconsciente. Se giró lentamente hacia Tayuya, cuyos ojos carmesí brillaban con una intensidad inusual bajo la tenue luz de la luna que comenzaba a abrirse paso entre las nubes dispersas de la tormenta que amainaba. Las marcas de la fase inicial de su sello maldito se desvanecieron por completo de su piel, devolviéndole su tono natural y dejando atrás la tensión del combate.
Sin mediar palabra, la pelirroja cortó la distancia que los separaba en un par de zancadas y se precipitó hacia él, rodeándole el cuello con los brazos y enterrando el rostro en su hombro con una fuerza desesperada pero profundamente tierna. Naruto la recibió sin vacilar, envolviendo su cintura con firmeza y atrayéndola hacia su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido acelerado de su corazón contra el suyo. Ninguno de los dos dijo nada durante varios minutos. Las palabras sobraban cuando el peso de haber sobrevivido una vez más al implacable destino que intentaba separarlos se traducía en la certeza absoluta de su refugio mutuo. Estúpido. Murmuró Tayuya con la voz ligeramente quebrada por la emoción contenida, apretando los dedos contra la tela de la chaqueta del rubio. Cada vez que esos malditos aparecen, te empeñas en jugarte la vida como si no te importara lo que te pase. Naruto soltó una suave y cálida risa, depositando un tierno beso en la coronilla de su cabello carmesí antes de responder con esa seguridad inquebrantable que siempre la desarmaba. Ya te lo dije, Tayuya, y no me cansaré de repetirlo, tus batallas son mis batallas, y nadie va a tocarte mientras yo esté respirando, dijo el rubio con absoluta firmeza, apartándose ligeramente para mirarla a los ojos con una ternura infinita. No importa cuántos rastreadores mande Orochimaru, ni si algún día el mundo entero se pone en nuestra contra. Nos quedaremos juntos, pase lo que pase. Tayuya sintió que un nudo cálido y reconfortante se formaba en su garganta. Las lágrimas, aquellas que había aprendido a reprimir desde su más tierna infancia bajo las estrictas y crueles leyes del sonido, amenazaban con desbordarse, pero ya no por dolor o desesperación, sino por la abrumadora certeza de ser amada de una forma pura, genuina y desinteresada. Llevó una mano temblorosa hasta la mejilla de Naruto, acariciando su piel con una delicadeza que contrastaba con su habitual carácter áspero e indomable. Antes de conocerte, creía que el mundo entero era un maldito campo de batalla donde los débiles eran aplastados y los fuertes eran usados como herramientas desechables, confesó la pelirroja con un hilo de voz, clavando sus ojos encendidos directamente en la mirada azul del chico. Me enseñaste que hay algo por lo que vale la pena luchar de verdad, algo que va mucho más allá del miedo o la supervivencia. Te amo, Naruto Uzumaki. Y te juro que no dejaré que nada ni nadie nos separe jamás. Desde el vasto y profundo abismo del subconsciente, la colosal figura de Kurama observaba la escena a través de los ojos de su contenedor con una mueca de inusual satisfacción reflejada en su enorme hocico leonino. El zorro cruzó sus garras con comodidad sobre el pecho, dejando escapar un ronroneo sordo que resonaba como un trueno lejano en la mente del rubio. Bien dicho, mocoso, pensó el Bijulu con un tono de aprobación profunda en su mente. Al fin entendiste que la verdadera fuerza no se mide por la cantidad de jutsus que conoces, sino por aquello que estás dispuesto a proteger con tu propia vida. Cuida bien de esa chica, porque su lealtad hacia ti es más fuerte que cualquier sello o maldición que este mundo miserable pueda inventar. De vuelta en el exterior, bajo el manto protector de la cascada y con el cielo nocturno comenzando a despejarse por completo, Naruto tomó la mano de Tayuya entrelazando sus dedos con absoluta firmeza. Juntos, dieron media vuelta y se adentraron nuevamente en el refugio de la cueva, listos para dejar atrás los fantasmas del pasado y escribir, paso a paso, un futuro donde su amor se convertiría en la única ley que importaba en el mundo ninja. El calor de la pequeña fogata crepitaba suavemente dentro de la cueva oculta tras la cascada, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra húmeda. Fuera, la noche había recuperado su calma habitual tras la violenta tormenta, dejando un aire limpio y fresco que se filtraba tenuemente por el velo de agua. Naruto y Tayuya se encontraban sentados hombro con hombro cerca del fuego, disfrutando de un silencio que ya no resultaba incómodo, sino que estaba cargado de una profunda y reconfortante complicidad. Las manos de ambos permanecían entrelazadas, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Tayuya recostó la cabeza cómodamente contra el hombro del rubio, dejando escapar un suspiro pausado mientras observaba las chispas elevarse hacia el oscuro techo de la oquedad. Durante toda su vida, las noches habían sido sinónimo de insomnio, de alertas constantes ante cualquier traición y de la presión asfixiante de tener que demostrar su valía bajo la mirada fría y calculadora de Orochimaru. Ahora, por primera vez en su existencia, el sueño acudía a ella con una tranquilidad absoluta, sostenida por la certeza de que el chico a su lado protegería su descanso con su propia vida. A veces me pregunto qué habría sido de mí si nunca me hubieras encontrado aquella noche en el bosque, rompió el silencio Tayuya con un tono de voz suave, casi un susurro melancólico que competía con el rugido constante del agua al caer.
Probablemente seguiría siendo solo un peón ciego en los experimentos de la serpiente, o tal vez ya estaría muerta en alguna zanja olvidada por el mundo. Naruto apretó con firmeza la mano de ella, girando ligeramente el rostro para depositar un cálido beso sobre su cabello carmesí antes de responder con una seguridad inquebrantable. No tienes que pensar en eso, Tayuya, dijo el rubio con una sonrisa tierna y decidida. Ese pasado ya no te pertenece. Ya no estás sola cargando con ese infierno. De ahora en adelante, tu historia se escribe aquí, con nosotros, lejos de todos esos monstruos que solo sabían usarte. Desde el vasto y profundo espacio de su subconsciente, la imponente figura de Kurama observaba la escena a través de los ojos de su contenedor, con los enormes ojos rojos entrecerrados en una expresión de inusual calma. El zorro de 9 colas exhaló un largo resoplido que sacudió el agua estancada de su celda mental, cruzando sus garras con una comodidad impropia de una bestia milenaria. Vaya, mocoso, al fin estás diciendo algo que tiene sentido, pensó el Bijulu con un tono ronco y burlón pero carente de malicia. Has demostrado que tienes el valor suficiente para enfrentar a los perros de esa maldita serpiente, pero no te duermas en tus laureles. El mundo ninja es vasto y cruel. Si quieren vivir en paz bajo esta roca, tarde o temprano tendrán que trazar su propio camino definitivo, lejos de las fronteras que los atan. Naruto ignoró el recordatorio mental de su compañero, aunque en el fondo sabía que el zorro tenía razón. Vivir escondidos indefinidamente en una cueva fronteriza era una solución temporal. Sin embargo, en ese preciso instante, con el calor del cuerpo de Tayuya junto al suyo y la absoluta certeza de su amor mutuo, el resto del mundo parecía desvanecerse en la insignificancia. Tayuya levantó la vista, encontrándose con la mirada azul y brillante del rubio. Una sonrisa genuina, desprovista de la dureza y el sarcasmo que solían caracterizarla, iluminó su rostro cansado pero sereno. Se inclinó lentamente y unió sus labios con los de Naruto en un beso tierno, profundo y cargado de una devoción infinita que sellaba una vez más la promesa indestructible que habían hecho bajo la tormenta. En ese refugio esculpido por la naturaleza, ajeno a las guerras de las grandes naciones y a las ambiciones de los líderes ocultos, el rubio y la kunoichi del sonido consolidaron su destino, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les deparara, su amor se había convertido en la fuerza más poderosa de todo el mundo ninja. Los primeros rayos de sol de la mañana se filtraban a través del imponente velo de la cascada, fragmentándose en miles de destellos dorados que iluminaban suavemente el interior de la cueva. El aire matutino llegaba fresco y renovado, impregnado con el aroma limpio de la tierra húmeda y la vegetación circundante. Naruto abrió lentamente los ojos, encontrándose de inmediato con la imagen serena de Tayuya, quien aún dormía profundamente con la cabeza apoyada contra su pecho, con una expresión de absoluta paz que borraba por completo cualquier rastro de la dureza y el sufrimiento que habían marcado su pasado en las filas de Orochimaru. El rubio la observó en silencio durante unos instantes, sintiendo una cálida y profunda ola de afecto inundar su corazón. Con sumo cuidado para no despertarla, levantó una mano y acomodó un mechón de cabello carmesí que había caído sobre el rostro de la chica. En ese momento, la imponente y vasta figura de Kurama se movió en los recovecos más profundos de su subconsciente, emitiendo un ronroneo sordo y ronco que sacudió suavemente las aguas estancadas del plano mental. Veo que al fin encontraste algo por lo que vale la pena dejar de ser un mocoso imprudente, Naruto, resonó la voz profunda y burlona del zorro en su mente, aunque un tono de inusual aprobación se filtraba claramente en sus palabras. Pero no te equivoques pensando que esta cueva húmeda y aislada va a ser el final del camino. El mundo ninja es demasiado grande, y tarde o temprano, los rastreadores de esa maldita serpiente o los espías de tu preciosa aldea descubrirán que ya no están aquí. Si quieren vivir realmente libres, tendrán que dar el gran salto y dejar atrás las fronteras de este miserable país. Naruto asintió levemente con la cabeza en el plano mental, reconociendo la absoluta verdad en las palabras de su compañero Bicorne. Vivir ocultos en una cueva fronteriza era un refugio temporal, pero el verdadero futuro que ambos merecían exigía valentía y un horizonte mucho más amplio. Sintiéndose observada por el movimiento del rubio, Tayuya parpadeó un par de veces y abrió lentamente sus ojos carmesí. Al encontrarse con la mirada cálida y llena de ternura de Naruto, una sonrisa genuina e involuntaria se dibujó en sus labios, estirando los brazos con pereza antes de incorporarse ligeramente. Buenos días, idiota, murmuró la pelirroja con voz ronca por el sueño, frotándose los ojos con el dorso de la mano antes de acomodarse mejor contra el hombro del rubio.
Espero que no hayas estado pensando en tonterías mientras yo dormía. Ninguna tontería, te lo juro, respondió Naruto con una sonrisa radiante y traviesa, entrelazando sus dedos con los de ella. Estaba pensando exactamente en lo que viene ahora. Kurama tiene razón, ¿sabes? Esta cueva ha sido un refugio increíble, pero no podemos quedarnos aquí para siempre. El mundo exterior nos espera, y si queremos estar juntos sin tener que mirar nunca más por encima del hombro, ha llegado el momento de cruzar la frontera y empezar de cero en un lugar donde nadie nos conozca. Tayuya se quedó en completo silencio durante unos segundos, asimilando las palabras del rubio. Su corazón dio un vuelco, no por miedo a lo desconocido, sino por la profunda liberación que significaba dejar atrás definitivamente los grilletes de su vida anterior. Durante toda su infancia y juventud, el movimiento había sido sinónimo de huida, de misiones obligatorias y de ejecuciones inminentes. Ahora, la idea de viajar libremente de la mano del chico que la había salvado representaba la mayor aventura y el sueño más hermoso que jamás se había atrevido a concebir. Se inclinó hacia adelante y le dio un beso suave pero firme en los labios, un sello silencioso de su absoluta lealtad y complicidad. Si el destino nos lleva al fin del mundo, iré contigo a donde sea, Naruto, afirmó Tayuya con una determinación feroz brillando en sus ojos carmesí, mientras se ponía de pie con agilidad y comenzaba a ajustar las correas de su equipo y su inseparable flauta en la espalda. No me importa dejar atrás el país del fuego ni las amenazas de Orochimaru. Mi hogar está donde estés tú. Con una energía renovada y la certeza absoluta de su amor inquebrantable, ambos recogieron los pocos víveres que les quedaban y se prepararon para dar el paso definitivo. Cruzaron juntos la cortina de agua de la cascada, despidiéndose del refugio que los había protegido durante sus momentos más oscuros, y caminaron tomados de la mano hacia el vasto sendero que se extendía más allá de las fronteras, listos para conquistar un futuro donde su historia de amor se escribiría con absoluta libertad. El aire fresco de la madrugada mecía con suavidad las copas de los árboles mientras Naruto y Tayuya avanzaban a paso firme por los senderos de tierra que serpenteaban más allá de las fronteras del país del fuego. Atrás habían quedado la humedad de la cueva oculta, el constante y rugiente velo de la cascada y los fantasmas persecutorios de una aldea y una organización que ya no tenían poder sobre sus vidas. Cada paso que daban hacia el exterior representaba una ruptura definitiva con el pasado, un acto de absoluta rebeldía contra un mundo que había intentado moldearlos a su capricho y que ahora los veía perderse en la inmensidad del mapa. Tayuya caminaba a su lado, con la capucha de su túnica oscura ligeramente echada hacia atrás para permitir que la brisa matutina rozara su cabello carmesí. Sus dedos, entrelazados con los de Naruto desde el momento en que cruzaron el límite territorial, transmitían una cálida seguridad que disipaba cualquier rastro de duda. Por primera vez en su vida, el horizonte no se vislumbraba como un campo de batalla plagado de órdenes letales y ejecuciones inminentes, sino como un lienzo en blanco listo para ser moldeado por sus propias manos. Tengo que admitir que caminar sin la constante amenaza de un Anbu o de los subordinados de esa maldita serpiente respirándonos en la nuca se siente extrañamente pacífico, comentó Tayuya con una ligera sonrisa en los labios, rompiendo el silencio rítmico de sus pisadas sobre la hojarasca. Aunque, si pretendes que caminemos hasta el fin del mundo sin parar a comer algo decente, te aseguro que haré que te arrepientas de haberme traído contigo, idiota. Naruto soltó una carcajada abierta, una risa cristalina y despreocupada que se propagó entre los matorrales antes de girarse hacia ella con una chispa de picardía en la mirada azul. Tranquila, compañera, respondió el rubio con una sonrisa radiante, deteniéndose un instante para señalar un sendero que se bifurcaba hacia un pequeño valle comercial a lo lejos. Si mis cálculos no fallan, el siguiente pueblo está a menos de 2 horas de marcha. Podemos detenernos en alguna posada discreta, comer un buen plato de ramen y reponer provisiones sin levantar sospechas. Nadie va a buscar a 2 ninjas renegados que solo quieren disfrutar del camino. Desde el vasto y profundo espacio de su subconsciente, la colosal figura de Kurama observaba la escena a través de los ojos de su contenedor con una mueca de sutil diversión reflejada en su enorme hocico leonino. El zorro de 9 colas cruzó sus garras con absoluta comodidad sobre el agua estancada de su celda mental, dejando escapar un ronroneo sordo y ronco que resonó como un trueno lejano en la mente de Naruto. Vaya, mocoso. ¿Quién diría que el gran futuro Hokage terminaría convirtiéndose en un trotamundos enamorado?, pensó el Bihulu con un tono burlón pero impregnado de un profundo respeto silencioso. Disfruten de este pequeño respiro mientras puedan.
El mundo exterior es grande y salvaje, y aunque los perros de Konoha o del sonido ya no los persigan de cerca, el verdadero valor se demuestra manteniendo ese lazo firme cuando las dificultades del camino intenten ponerlos a prueba. Pero, por los dioses, concídele un buen plato de comida a esa chica antes de que te convierta en música para los cuervos con su flauta. Naruto sonrió mentalmente ante el comentario de su compañero, reconociendo que, a su peculiar manera, el zorro siempre terminaba dándole los mejores consejos de supervivencia y lealtad. Devolvió su atención al sendero y apretó con más fuerza la mano de Tayuya, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y un afecto tan profundo que desafiaba cualquier lógica del mundo ninja. El trayecto hacia el pueblo transcurrió sin contratiempos. La atmósfera del lugar era vibrante pero tranquila, completamente ajena a los conflictos políticos y las guerras secretas que consumían a las grandes naciones ocultas. Entre puestos de comercio bulliciosos, aromas a comida recién hecha y el ir y venir de aldeanos comunes, Naruto y Tayuya se movieron con absoluta naturalidad, encontrando un pequeño rincón en una posada tradicional donde pudieron sentarse juntos, compartir una mesa y disfrutar de la simple y maravillosa sensación de la normalidad. Mientras saboreaban un humeante tazón de comida, Tayuya levantó la vista de su plato y clavó sus intensos ojos carmesí en el rostro del rubio, evaluando cada gesto con una ternura que rara vez permitía aflorar. Gracias, Naruto, murmuró ella con un hilo de voz tan suave que apenas se distinguía por encima del bullicio del local. Por no rendirte conmigo, por arriesgarlo todo aquella noche en el bosque y por demostrarme que aún había un lugar en este mundo donde valía la pena sonreír de verdad. Te amo. Naruto dejó los palillos sobre la mesa, extendió su mano para acariciar con delicadeza la mejilla de la pelirroja y le devolvió una mirada cargada de una devoción infinita. No tienes que agradecerme nada, Tayuya, respondió el rubio con una voz firme y cálida. Mi camino siempre estuvo destinado a cruzarse con el tuyo. Desde el momento en que decidimos caminar juntos, juré que jamás volverías a estar sola. Y esto es solo el principio de nuestra historia. Con el corazón latiendo al unísono y la certeza absoluta de que su amor era la fuerza más poderosa del universo, ambos terminaron sus porciones de comida y se prepararon para continuar su viaje, listos para enfrentar el último tramo de su travesía hacia el destino definitivo que cambiaría sus vidas para siempre. El sendero de tierra fina y dorada serpenteaba suavemente a través de un valle apacible, rodeado de colinas cubiertas de praderas verdes y frondosos árboles que se mecían al compás de una brisa cálida y ligera. Lejos de las tensiones políticas de las grandes naciones ocultas, de los muros restrictivos de Konoha y de las sombras siniestras de la organización de Orochimaru, el ambiente en aquel rincón del mundo desprendía una paz absoluta y renovadora. Naruto avanzaba con paso firme pero relajado, sintiendo el calor del sol acariciar su rostro. A su lado, Tayuya caminaba con una ligereza inusual en su postura. Los años de tensión constante, de desconfianza visceral y de castigos dictados por el miedo parecían haberse disipado por completo de sus hombros. Su cabello carmesí brillaba con intensidad bajo la luz del día, y sus dedos permanecían entrelazados firmemente con los del rubio, un contacto constante que sellaba la certeza de que ya no existían fuerzas en el mundo capaces de separarlos. Tras semanas de viaje cruzando fronteras y dejando atrás los fantasmas del pasado, habían encontrado el lugar perfecto para echar raíces, un pequeño y próspero asentamiento situado en un valle apartado, donde la gente vivía al margen de las guerras ninja, dedicándose al comercio pacífico y a la agricultura. Era un lienzo en blanco perfecto para construir la vida que siempre les había sido negada. Tengo que admitir que, para ser un idiota impulsivo que casi siempre se mete en problemas sin pensar, esta vez elegiste un lugar bastante decente para establecernos, Uzumaki, comentó Tayuya con una suave sonrisa en los labios, rompiendo el silencio rítmico de sus pisadas y dejando escapar un suspiro de genuino alivio. Naruto se detuvo un instante y la miró con una expresión radiante, iluminada por esa sonrisa genuina que siempre lograba desarmar por completo la coraza de la kunoichi. Te dije que podías confiar en mí, ¿no? Respondió el rubio con absoluta naturalidad, deteniéndose frente a una pequeña casa de campo de madera rodeada de flores silvestres y con un porche acogedor que daba directamente hacia un arroyo cristalino. Aquí nadie nos conoce por nuestros antiguos nombres, ni por las marcas del pasado, ni por los monstruos que llevamos dentro. Aquí somos simplemente nosotros dos. Desde el vasto y profundo abismo de su subconsciente, la colosal figura de Kurama observaba la escena a través de los ojos de su contenedor con una expresión de inusual y profunda serenidad reflejada en su enorme hocico leonino.
El zorro de 9 colas cruzó sus garras con absoluta comodidad sobre el agua cristalizada de su celda mental, dejando escapar un ronroneo sordo y ronco que resonaba como un trueno suave y protector en la mente de Naruto. Vaya, mocoso. ¿Quién diría que el chico ruidoso y despreciado de la aldea terminaría encontrando exactamente lo que el mundo entero le negaba? Pensó el Bijulu con un tono de profunda satisfacción y respeto silencioso en su voz interior. Has recorrido un largo camino desde aquel frío y oscuro alcantarillado. Has demostrado que la verdadera fuerza no reside en el odio ni en la destrucción, sino en la voluntad inquebrantable de proteger aquello que amas. Cuida bien de este hogar y de esa chica, porque el lazo que han forjado es más fuerte que cualquier destino escrito. Disfruten de su victoria, se la han ganado por completo. Naruto sonrió mentalmente en respuesta a las palabras de su compañero, reconociendo que el viejo zorro se había convertido en mucho más que un simple sello, era un hermano de batalla y un confidente insustituible que había estado con él en los momentos más oscuros. De vuelta en el mundo exterior, Tayuya soltó la mano de Naruto por un segundo para acercarse al porche de la pequeña casa, acariciando con la yema de los dedos la madera pulida de la entrada. Dejó su inseparable flauta reposar suavemente sobre una mesita junto a la puerta, sabiendo que ya no tendría que volver a utilizarla como un arma letal para defender su vida de cazadores o desertores. Ahora, ese instrumento sería únicamente el eco de su felicidad, la melodía de un futuro libre y compartido. Naruto se acercó por detrás, rodeándole la cintura con firmeza y apoyando el mentón en su hombro mientras ambos contemplaban el horizonte despejado, donde el sol comenzaba a descender lentamente tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Este es nuestro hogar, Tayuya, susurró el rubio con una voz profunda, cargada de una ternura infinita. Tayuya giró ligeramente el rostro, encontrándose con los ojos azules de Naruto que brillaban con la promesa de la eternidad. Sin decirle una sola palabra más, se giró por completo entre sus brazos y unió sus labios con los de él en un beso tierno, profundo y definitivo, un sello inquebrantable de su amor que había desafiado a las aldeas, a las marcas malditas y al mundo entero para consagrar su destino juntos hasta el final de los tiempos. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.